Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una actualización de R3 que la va a dar Kevin Bege. Es más una mirada general de la parte clínica, oncohematológica, y una parte práctica de qué es lo que se ve en la sala y cómo se manejan los registros y demás. Está dentro del auditorio nuestro instructor Agustín Yayev, que participó también del armado de la clase, lo orientó. Así que cuando quieras, Kevin, puedes dar comienzo. Bueno, Caro, muchas gracias. Ahí empieza. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, quiero correr esta, si no está para todos. Listo. Bueno, ¿qué tal? Un poco lo que quería contar en esta clase, que es lo que viene diciendo Caro, por ahí no es tocar la leucemia, que va a ser el foco de la clase, como la patología, como podemos verlo o sea, no va a ser una clase donde vamos a explicar leucemia como la enfermedad, su fisiopatología. Es una clase que surgió del interés que me generó y de las dificultades que tuve al intentar entender a este paciente durante los pases de sala, de guardia, e incluso empezando en la 17, y que recién este año, con la ayuda de, entre otras personas, Agustín, pude armar un concepto que creo que me permite acceder a decir qué es lo que tengo que saber y qué es lo que es importante buscar. Cada uno después hará su experiencia, y como le digo, es un tema súper extenso que no intento abordar en esta única clase, pero sí dar herramientas que espero que les sean útiles. Así que muy bien. Por eso mismo, la clase le puse el contexto de la leucemia, queriendo referir esto que les estaba comentando. Bueno, esto es algo que a alguno le recordará más que otro, una situación vivida, pero realmente yo creo que hace poquito soy capaz de decir que cuando me dicen en el pase de guardia algo como esto, que es un LLA Pro B, alto riesgo, que finalizó el bloque 1B y empieza el HR1, puedo entender aunque sea de qué me están hablando. Si puedo además saber qué hacer al respecto, bueno, de a poquito. Pero mi idea sería que aunque sea puedan de acá salir de acá diciendo entiendo y sé a dónde apuntar con lo siguiente. Me pareció importante contextualizar que la leucemia es una enfermedad, el cáncer pediátrico es una enfermedad bastante prevalente, donde tenemos incidencia en menores de 15 años de 129 casos anuales cada millón de niños, según los registros de la ROA. Otros registros refieren números similares. En la Argentina esta cifra representa de 1.300 a 1.400 nuevos diagnósticos por año en niños con cáncer en general. Y de estos grupos, la leucemia aguda constituye una enfermedad oncológica más frecuente de la población de menores de 15 años, que es la que nos atañe a nosotros, seguida, como sabemos, por el sistema nervioso central y linfomas. Vemos que el porcentaje no es despreciable, el 37% de la población de cáncer en pediatría representa leucemias, sería como hablado de sistema nervioso central y linfomas, y después muy por lejos, tumores de partes blandas. De lo que involucra las leucemias, a su vez se dividen, como bien sabemos, tenemos las leucemias linfoblásticas agudas y las mieloides agudas, y después otros grupos menores. La linfoblástica siempre es un grupo bastante más importante por la prevalencia, que es más alta, y el porcentaje en la población general se estima que de un 78% contra un 18% de la mieloide. Esto, que se vería, como les digo, en la población general en estadística, a veces no se ve reflejado más que nada en hospitales como el nuestro, que sabemos que es un hospital de tercer nivel, donde se nuclean los pacientes que requieren los bloques de quimio más importantes o tienen complicaciones más severas, donde se habla que la estadística interna de un paciente internado podría ser un 70-30, ya que las mieloides, como un poquito quisiera aclarar, son quimioterapias mucho más fuertes, en el sentido de que van a generar mayor nivel de inmunosupresión y compromiso sistémico del niño. Esto es porque la mieloide es una enfermedad más difícil de erradicar y lo amerita. Esta distribución que mostré antes en el total de la población pediátrica es asimétrica, así que notamos que, si bien siempre es la número 1, el pico de incidencia relativa comparado con el resto es en edad de 1 año en adelante, más que nada en la de 1 a 4 años. ¿Sí? Pero fíjense que siempre, incluso en la de 0 a 1 año, que no es tan frecuente, cuando escuchen que hay un debut de menor de 1 año, llama mucho la atención, sigue siendo lo más frecuente, incluso en ese rango etario. Y a la vez que se comporta simétrica la distribución, también el pronóstico. ¿Sí? Lo que es el pronóstico de vida de un niño con leucemia y cualquier tipo de cáncer pediátrico ha mejorado mucho en los últimos años, a uno más, a uno menos.
Pero esto sigue todavía condicionado por las condiciones propias del niño, por cómo se comporta la enfermedad y cómo no puede responder a ella. Este gráfico, donde quería destacar principalmente, son dos cosas. Si no llegan a ver, la línea roja que está arriba es el rango de 1 a 4 años, donde la sobrevida a los 36 meses o 3 años es cercana al 90%, entre 80 y 90%. Ese es el mejor resultado que obtenemos. En tanto que el grupo de menores de 1 año siempre se ha dicho que es un grupo bastante problemático, que en muchos casos tiene protocolos particulares dirigidos a ellos por sus características. Vean que tienen un pronóstico bastante más difícil, con sobrevidas entre el 40 y el 50% muchas veces. El rango de 5 a 14 años se encuentra en el medio, más cerca del grupo de 1 a 4 años, con bastante buena respuesta a la terapéutica. Esto es súper rápido, pero no quería dejar de enfocar lo que a nosotros como pediatras general nos importa, que es este niño con leucemia, que después va a entrar a un protocolo, un sistema que lo va a tratar, a una vez no tuvo diagnóstico. Así que no dejar de mencionar con estadísticas y porcentajes cuáles son las manifestaciones que puede haber dado este niño que fueron o desestimadas a un inicio o tomadas en cuenta y llevadas al diagnóstico. La podemos dividir de muchas formas, elegí una bastante simple, donde de efectos sistémicos, que muchas veces se confunden con cualquier enfermedad banal y transitoria, podemos tener un N con fiebre, en un 53%, palidez 54%, astenia, anorexia y disminución de peso, distensión abdominal por una masa podría ser. En causas infiltrativas por la enfermedad podemos tener hepatoesplenomegalia en porcentajes muy altos, mayores a 60 ambas, adenopatías o hematomas, ya por la infiltración medular que genera disminución de las series sanguíneas. Otros síntomas pueden ser dolores de extremidades u óseos. Es normal que un paciente venga con alguno de estos síntomas. Fíjense, son todos bastante frecuentes. La mayoría rondan el 40, 50 más por ciento. No van a estar todos presentes en todos los pacientes, pero creo que el hecho de encontrar aunque sea 2 de estos síntomas debería ser suficiente para que uno ponga más entusiasmo y dedicación a encontrar el resto y descartar y no seguir dejando pasar un niño que tiene una patología que si el tratamiento se hace acorde tiene tan buena sobrevida y de no tenerlo, lamentablemente no. Otra cosa es el laboratorio. Esto lo tomé de una clase que dio Virginia Schuttenberg en 2019 sobre actualización de hematología. Eran los porcentajes de laboratorio de hematológico básico de un nene que al debut consulte y se realizan estas muestras. Lo que primero dejé, para que se vea, es lo más frecuente, ¿sí? Encontramos que el 53% de los niños tienen glóbulos blancos debajo de 10.000. Hemoglobina, el 43% abajo de 7 y el 45% entre 7 y 11. Y plaquetas, casi 50% de 20 a 90.000. ¿Sí? Entonces, lo que vemos que lo más frecuente es que el niño sí venga con pancitopenia o visitopenia, aunque van a ver que no es despreciable el porcentaje, un 10 o un 25% es bastante, en el cual el niño tiene valores de hemoglobina, tal vez normales para la edad, levemente disminuidos, y de plaquetas también normales. Por lo tanto, una visitopenia también tendría que alertarnos, una monocitopenia también, para estar atentos y ver si las demás series tal vez no estén tan impactadas, pero sí en parte parcial, y hay que seguir indagando al respecto. Una cosa a mencionar es que bueno, cada una de estas células tiene un tiempo de vida diferente. Sabemos que los glóbulos rojos viven 120 días, así que a veces la anemia se va a manifestar cuando la enfermedad venga afectando ya a niños por un tiempo más prolongado. Las plaquetas, como viven 7 días, en general son las que suelen bajar y por ahí tener valores bajos casi de forma constante. Y los neutrófilos y linfocitos tienen una vida variable de horas a pocas semanas, pero depende de la enfermedad, van a estar más elevados o disminuidos. Esto que parece un choclo, y no voy a ir detalle a detalle explicándolo, lo que quiere transmitir es cómo se presenta un niño al momento del diagnóstico y cómo, o qué cosas son importantes para determinar cómo va a seguir de ahí en más este niño. ¿Sí? Para quien no lo conoce, estos son la identificación de riesgo según los protocolos ALIC de 2009-2010, donde se cataloga al niño en un riesgo. ¿Qué significa este riesgo? Significa, por supuesto, el compromiso de la enfermedad que constituye el niño, pero también tiene que ver con el riesgo de recaída, de la posibilidad que tiene esa enfermedad de, incluso bien tratada, volver a aparecer. Uno, según este riesgo que se estima con los valores que le voy a dar, lo que hace es un tratamiento acorde al riesgo. Entonces, si bien cuando pase una guardia en una sala y le digan pacientes de alto riesgo, va a significar que la enfermedad es de alto riesgo, que el tratamiento que va a recibir también es de alto riesgo porque va a ser más tóxico a todos los órganos del niño.
Así que probablemente sean pancitopenia más prolongadas, lesiones mucosas más prolongadas, neurotoxicidad, mielotoxicidad más prolongadas. Así que uno trata de eso, escalar según la necesidad con el tratamiento. No dar por demás, pero todo lo que puede evitar el riesgo de recaída es bienvenido. El riesgo estándar es la parte base de la que partimos, un niño de 1 a 6 años, que recordemos es el rango etario más frecuente y a la vez el que tiene menor mortalidad, cercana al 80-90%. Donde no tengo al debut un recuento de glóbulos blancos que tiene que ser menos de 20.000. ¿Bien? Y lo demás que dice, lo vamos a ir hablando, son hitos que vamos a encontrar en el día 8, menos de 1000 blastos, en el día 15, una enfermedad residual mínima de menos de 0,1%, después lo hablamos, un estadio medular de M1, M2, y un día 33 con estadio medular de 1. Después lo hablamos, ¿cierto? Pero importante el rango etario y que tenga menos de 20.000 blancos al ingreso. Otra opción es el rango intermedio, en el cual es muy similar, difiere solamente en el rango etario, que es por fuera del rango de 1 a 6 años, y con una presentación de más de 20.000 blancos al debut. Y otras cositas que ahora menciono. En tanto que el riesgo alto tiene un par de características puntuales. En general, ningún niño de inicio del día 1 ya lo catalogamos como riesgo alto. Porque para catalogar como riesgo alto tenemos que tener ciertos factores que vayan terminando una mala evolución y mala respuesta al tratamiento. Y aparte, porque un solo criterio, como dice acá, es suficiente para incluir este parámetro, hallazgos a nivel de los genes, el ADN y las malformaciones cromosómicas que pueda llegar a tener la célula cancerígena en este caso, con hiploidías, por ejemplo, de menos de 44 cromosomas, o estos hallazgos de translocaciones y genes específicos que uno busca cuando hace el estudio puntual. Todo esto que conté se resume en este dibujito que es un poco más amigable, donde tenemos que de inicio un niño puede estar en la columna de la izquierda, que es el riesgo estándar, en la columna del medio, que es un riesgo intermedio, donde repetimos grupo etario y debut con cantidad de glóbulos blancos, y a la derecha solamente, pero este dato se tiene más adelante, no en el día 0, el hallazgo de estos factores mal pronósticos, son la hipodiplodía, las translocaciones o demás. En la evolución del niño, esto es de arriba hacia abajo a medida que pasa el tiempo, tenemos 3 puntos claves, el día 8, el día 15 y el 33. En el día 8 lo que se va a hacer es, en sangre periférica, buscar la persistencia de blastos, que para decir que el nene es buen respondedor al corticoide, que no lo mencioné, pero es la terapia base del primer mes y de varias etapas posteriores del niño, el corticoide que usamos de prednisona, al día 8, si tiene una buena respuesta, es un buen respondedor, esperaríamos menos de 1000 blastos en sangre periférica. Si el niño es buen respondedor y está en el riesgo estándar a la izquierda, sigue en riesgo estándar, por eso la flecha va para abajo. Si está en riesgo intermedio y tiene esa buena respuesta, sigue. Si esa respuesta es menor, o sea, no es buena respuesta porque tiene más de 1000 blastos, ya es un alto riesgo, y fíjense que las flechas o mantienen su riesgo o van a riesgos mayores, nunca vuelven. Así que ese niño ya sabemos que va a ser un alto riesgo. El día 15 se hacen 2 cosas. Se valora el estado medular, que según el porcentaje de blastos presentes en la médula se cataloga como M1, M2, M3. Esto solamente quiero para que entiendan cómo se lee, no importa si se acuerdan. M1, M2 permite mantener todavía el riesgo estándar, si es un M3 pasa a riesgo intermedio. M1, M2 en riesgo intermedio permite mantenerse, pero si es M3 pasa a alto riesgo. En tanto que esto que menciona acá abajo, que es la enfermedad residual mínima, tiene que ver con no búsqueda de blastos, porque recordemos que el blasto en médula ósea es una célula progenitora que va a dar lugar a otras series más especializadas. Entonces, blasto no necesariamente habla de células tumorales, pero la enfermedad residual mínima que busca puntualmente células tumorales, según si el porcentaje de estas remanentes es menor a 1% o mayor de 10 o un valor intermedio, es que vamos modificándonos el esquema. ¿Bien? Esto que es lo más complejo que de la clase de hoy y que no es tampoco el foco, lo que termina definiendo es que el niño pasado el primer mes sí ya tenga un estadio en un riesgo estándar, intermedio o alto, con el cual va a seguir todo el resto de su tratamiento los 2 años que le quedan por delante. Y mostrarles esto que me pareció interesante, que es qué implica ser riesgo estándar, intermedio o alto. En la parte de abajo, esos porcentajes que muestra dice que el 13% de los niños van a terminar en riesgo estándar, el 66% en intermedio, el 21% en alto riesgo. ¿Sí? Mientras que el riesgo estándar, ese 13%, tienen un riesgo de recaída, o sea que una vez curados o ya estando en vías de mejoría, la enfermedad reaparezca de un 5% de baja.
mientras que el riesgo intermedio del 22% y un alto riesgo del 40%. Como les digo, como el riesgo mayor es que las quimioterapias van a ser más fuertes para tratar de paliar esta diferencia. Y esto, que lo mismo, es solo para que lo tengan, que sepan que existe y que si un día tienen que usar, sepan cómo se lee y qué quiere representar. Es el protocolo de los 2 años que va a seguir este niño que ya diagnosticó con leucemia en el día 1. ¿Sí? Esto vamos a ir desglosándolo y es casi con lo que quiero terminar la clase, aparte de un par de detallecitos. ¿Cómo lo leo esto? De izquierda a derecha. Tenemos al principio el diagnóstico, a la izquierda, izquierda. El diagnóstico empieza en tía 0, donde yo, no importa, ya sabiendo que es una leucemia o una tipo A, tipo B, o la que haya diagnosticado, va a empezar con el corticoide. Voy a ver la respuesta el día 8, que eso ahí no figura. Voy a ver la respuesta el día 15, a nivel medular, mediante PAMO, y el día 33. Como recién ahí voy a tener el panorama completo, es decir, si es de riesgo estándar, intermedio o alto, recién ahí vemos que se dividen las aguas en los 3 grupos. Pero como el bloque inicial es común a todos, este no está separado. Es el que llamamos bloque 1A, que es la inducción, y después se la explico un poquito más. Citado este primer mes del bloque 1A, un riesgo estándar y un riesgo intermedio, por igual van a pasar al 1B. ¿Sí? Esto que está tachado es cosas que se hicieron antes y ya no se hacen más. Fueron momentos donde el protocolo manejaba una randomización para probar alternativas y ver si tenían mejoría respecto al que se estaba usando. Hoy por hoy esto se desestimó y se decide de forma uniforme que un niño, por medio de riesgo estándar o intermedio, o riesgo alto incluso, van a ser el mismo bloque posterior que es el 1B, 1B y 1B. La diferencia radica recién, el 1B es lo que uno llama consolidación. Entonces, la inducción 1A y la consolidación 1B. Duración de un mes en cada una de las dos. Posterior a esto viene algo que sí ya es diferente entre los riesgos estándar y intermedio, diferente al alto riesgo. El riesgo estándar e intermedio van a ser bloques de metotrexato, que consisten en 2 meses, donde se internan cada 15 días, realizando un bloque que dura 24 horas de metotrexato, con leucovorina y otras infusiones que va recibiendo, y la siguiente semana, porque dura una semana de internación, más o menos con complicaciones que puedan surgir, y la semana siguiente es donde puede cursar la neutropenia y la pancitopenia, y se espera la recuperación para iniciar el siguiente. La diferencia que se hace acá es que las LLAT usan concentraciones de metotrexato más altas, por eso figura M5, porque son 5 gramos, mientras que si son LLAB, como tienen mejor respuesta al metotrexato, con M2, que son 2 gramos por kilo, andan mejor. Esto mismo aplica al grupo de abajo, donde tenemos la LLAT que va con M5 y la LLAB que va con M2. ¿Sí? Terminado esto, los 2 grupos superiores pasan al protocolo 2, que es la reinducción, un intervalo muy importante que sí voy a frenarme a describir más adelante. Y terminado esto, que suelen ser los primeros 6 meses de tratamiento, vamos a la etapa de mantenimiento. El mantenimiento, vamos a hablar más adelante, es de manejo domiciliario con controles periódicos, medicación por vía oral, y donde el niño, transitando todo lo previo, logra una buena evolución con una sobrevida o una rutina diaria bastante normal, lo que podría esperarse. Volviendo al de alto riesgo, que dijimos que tiene en común el 1A, porque ese es el que permite estadificarlo, y el 1B, que al día de hoy se está haciendo igualmente para todos, pasa a lo que llamamos bloques de alto riesgo. Estas, de todas las descritas, son las quimioterapias más fuertes, más tóxicas, más lesivas para el organismo, pero a la vez más importantes para lograr evitar la recaída más adelante en este niño. Se dividen en 6, alto riesgo 1, 2 y 3, y después repitiendo nuevamente. Esta flechita que figura hacia abajo, que se escapa, que dice TMO, es que a veces, en algunos contextos, pero hablándolo con Agustín, me decía que no es lo más frecuente, son excepciones, pueden ir directamente al trasplante de médula ósea, ya que se sabe que de no ser la recaída en niños puntuales con mal pronóstico es muy probable y no se vaya a curar. En tanto que si no se realiza el trasplante, que es lo más común es que no se realice, continúa completando los 6 ciclos y pasa al bloque 2, tal cual lo nombré antes, y al mantenimiento. Bien. Esto ahí lo segmenté un poquito para entenderlo mejor. Entonces, para tener en la cabeza, esto importa más que la mayoría del resto, es para decir si el paciente está en inducción, si está en reinducción, si está en consolidación, ¿qué significa? ¿En qué etapa del tratamiento está y qué salvedades tengo que tener en cuenta? Entonces recordemos, la inducción, que es común para todos, dura un mes. Es el bloque 1A.
Posteriormente viene la consolidación, que es común para todos, el 1B. Después, ahí sí nos separamos, si es riesgo estándar o medio, protocolo M, que son los bloques de metotrexato, que duran 2 meses, o si es de alto riesgo, los bloques de alto riesgo, que son bastante diferentes, y duran 6 meses por lo menos en total. Estos pueden aportarse o alargarse, depende de la respuesta del niño. Cada bloque de alto riesgo, cada uno de estos 6 que nombré, en realidad es una semana de quimioterapia, pero son tan fuertes que se estiman que posterior a eso necesitan 3 semanas los niños para recuperarse y salir de esa pancitopenia hasta estar en condiciones nuevamente de realizar el siguiente bloque. Así que retengan esto para saber que un bloque de alto riesgo tiene muchas complicaciones y hay que estar atento a eso. Después volvemos a la reinducción, que es un bloque común para todos, que dura 2 meses, y el mantenimiento, que suelen ser 18 meses o hasta completar los 2 años, con tratamientos ambulatorios y controles regulares. Si uno quisiera ver puntualmente qué consiste cada bloque, este está accesible en cualquier lado, es, por ejemplo, decir, yo quiero ver del protocolo de ALIC, que es el 1A. Lo buscas y lo encontrás. Y te figura un esquema similar a esto. Lo que representa tan simplemente es como los días de ese mes que va a transitar, porque dijimos que el 1A es un mes, y vemos de las medicaciones que recibe, que es prednisona, vincristina, doxorubicina, el de asparaginasa, el metotrexato, cuándo le toca y cuándo no le toca. Si hay una marquita es que le toca, si está esta barra es que es mantenido. Sabemos que la prednisona se mantiene el primer mes todos los días, dosis diaria. Las flechitas lo que nos transmiten es que recibe dosis intratecales de metotrexato. ¿Sí? Y una salvedad que por ahí quería hacer es que la L-asparaginasa que figura en los protocolos no se usa más porque no está disponible en el mercado. La que estamos usando ahora es la PEG-asparaginasa, que es el Oncaspar, que por ahí, si buscan comparando con su paciente, la cantidad de dosis que recibe son menos, son 2 en el mes, por una salvedad que podría encontrar diferente y generar confusión. Pasando el 1A, otro ejemplo, y ya este es el último, el 1B es muy similar. Vemos los días, este mes de duración, las medicaciones que recibe, ciclofosfamida, citarabina, 6-mercaptopurina, y vemos que recibe todos los días 6-mercaptopurina, citarabina en 4 ciclos de 4, que este es internado, y la ciclofosfamida el primer y último día. Con esto yo ya puedo saber, mi niño que está en el bloque de consolidación, qué medicaciones le corresponden. Entonces, si la madre no se acuerda, si no está claro, y me dice, estoy internado la semana pasada haciendo quimio que no sé cuál es, yo podría tratar de intuirlo y saber qué efectos adversos esperar. Bueno, y esto sí, yendo más al dato puntual, de algunas cositas que son buenas saber y dan contexto a lo que está explicando. La inducción, ¿sí?, es el primer mes de tratamiento, común a todas las quimioterapias. El objetivo es erradicar más del 99% de las células leucémicas iniciales y restaurar una hematopoiesis normal y un buen estado de salud. La remisión completa, que es el objetivo de este primer mes, que es la inducción, es cuando no existe evidencia de leucemia, ni de exploración física, ni de examen de sangre, ni de médula ósea. Entonces, no hay ninguna célula oncológica que yo pueda encontrar en el niño al valorarlo. Eso sería mi objetivo el primer mes. Esto, cuando lo supe la primera vez, me sorprendió. Pensé que el paciente con leucemia, si son 2 años de tratamiento, no esperaría que pueda quedar remanentes ese tiempo. La verdad es que no, si todo funciona como debería, el primer mes uno erradicaría la totalidad o la casi totalidad de estas células, siendo que el resto lo que hacen es garantizar que no reaparezcan, evitar las recaídas. Y la médula ósea, como decía, debe tener una celularidad normal que es menor al 5% de blastos, que es un estadio M1, de los que nombré antes más tempranito. La tasa de remisión completa se alcanza entre el 96 y 99% en esta etapa, así que en general la gran mayoría de los niños logran el objetivo en esta etapa. El tratamiento base son los corticoides a altas dosis, que inician el día 1, dando inicio a la fecha estimativa de quimioterapia, y además se inician infusiones de antraciclina, que como algunos sabrán por ahí ya se pasó por la sala, tiene cierto efecto cardiotóxico acumulativo, así que siempre hay que empezar, se pide una evaluación cardiológica previa y una control a la semana para ver que no haya un impacto en la presión de inyección y acortamiento. Luego de completados estos 8 días, que son los que sí o sí se realiza internado, si un niño no intercurrió con un problema, podría irse a su casa haciendo consultas periódicas en hospital de día para seguir con su bloque de quimio. Dificultades en esta etapa es que sabemos que la médula ósea está infiltrada, porque la enfermedad está todavía indemne, así que la médula ósea no va a tener mucha respuesta a todo lo que hagamos. El inmunocompromiso es severo,
y puede presentar alto riesgo de infecciones bacterianas invasivas, que a veces puede ser incluso el motivo de consulta, fiebre en este niño, que en el contexto de su enfermedad no controlada, el riesgo de, eso, como le digo, compromiso sistémico y sepsis es muy alto. Por eso uno trata de prevenirlo y tratarlo empíricamente al momento cero. Transitado este primer mes y cumplido, entramos a la consolidación. El objetivo es erradicar las células leucémicas residuales que hayan quedado luego de la inducción, que no deberían existir, pero, como decimos, se previene eventualmente. Y evitar de esta forma el riesgo de recaída. Las medicaciones consisten en 6 mercaptopurina, que se recibe de forma diaria, y en el hospital se reciben de forma intermitente citarabina y ciclofosfamida. En general, en esta etapa no suelen visitar el hospital. El riesgo de neutropenia es bastante bajo y no tienen complicaciones. Luego viene el protocolo M, que sería la tercera etapa para los bloques estándar e intermedio. Consta de 4 ciclos de 7 días, intercalados con una semana de descanso para recuperarse de esta neutropenia. Consisten en metotrexato que se infunde de forma endovenosa e intratecal cada periodo de 15 días y de forma diaria en su casa de internado reciben mercaptopurina por diario. Esta etapa tiene bajo riesgo de neutropenia, por eso una semana en el medio entre dosis y dosis suele ser suficiente para recuperarse y estar aptos para la siguiente dosis. Aunque el metotrexato es bien conocido por ser una medicación bastante tóxica, con neurotoxicidad, dolores asociados y mucositis en niños predispuestos. En la alternativa, si estamos en un niño catalogado de riesgo alto, es un bloque de alto riesgo, que como dije son 6 ciclos, cada uno dura una semana y 3 semanas de descanso entre ellos, para que el paciente esté recuperado para el siguiente bloque. Cada bloque consta de poliquinoterapia de altas dosis, con importante toxicidad sistémica. Un dato que por ahí no es tan importante al vuelo, pero estando en la sala sí es importante, saber que los HR1 y 2 tienen alta dosis de metotrexato y el HR3 de citarabina. Esto es por ciertas precauciones que hay que tener al momento de controlar al niño, y si no estoy mal, la citarabina genera riesgo de úlceras corneales, así que se prohíben unas gotitas que se infunden. La etapa 2, o reinducción, que es común para todos, consiste en la repetición del tratamiento de inducción con ligeras modificaciones. Nuevamente el corticoide es la base del tratamiento estos 2 meses, y drogas muy similares si nos ponemos a ver con la etapa 1. Suele durar 8 semanas, lo cual, comparado a los 24 meses que es el tratamiento total, es relativamente poco, pero fíjese que incluye el 40% de los episodios de neutropenia febril que cursa. Esto es debido a que el niño cursa con esta quimioterapia que es bastante fuerte y su cuerpo ya viene sufriendo neurotoxicidad acumulada, haciendo que en esta etapa surjan muchos episodios desde mejoría clínica, infecciones importantes, o sea, catéter o tifilitis o las que tanto conocemos. La mayor mortalidad de los niños con LLA en remisión, o sea, que respondieron bien al primer mes, ocurre en esta etapa. Así que es una etapa, cuando le digan reinducción o bloque 2, o etapa 2, es la que más atentos tenemos que estar, dejando, aparte de los de alto riesgo, por supuesto, tiene un riesgo intrínseco mayor. Es donde mayor probabilidad de infecciones en catéteres, ya que son catéteres de alta permanencia, que han tenido bastante manipulación y problemas seguramente anteriores, y las barreras intramucosas también están alteradas por el bloque previo de metotrexato y múltiples cantenina. Así que están predispuestos a infecciones tanto por bacilo negativo como por staph y los strep. En el mejor de los casos, llegamos a esta etapa final, que es el mantenimiento. El tratamiento estándar consiste en la administración de mercaptopurina y metotrexato semanal. Esto se hace por vía oral. El niño puede acudir en condiciones que no son las de pandemia a la escuela. La vida es prácticamente normal, solo tiene cuidado de evitar exponerse a gente enferma, los alimentos que recibe con ciertos cuidados adicionales, pero puede hacer una vida prácticamente normal, practicar deporte y demás. Se prolonga en general hasta los 24 meses de iniciar el tratamiento, aunque podría alargarse por circunstancias, y lo que busca evitar es el riesgo de recaídas. El objetivo es que la médula ósea esté aplacada. Vamos a ver que los niños que se internan en esta etapa, por la medicación que es en la mercaptopurina y metotrexato, suelen manejar valores objetivos de entre 2 a 3.000 glóbulos blancos. No queremos más que eso porque la médula estaría muy estimulada y podría producir nuevamente la presión de células leucémicas, y no menos que eso porque el nivel de inmunosupresión que produce podría ser grave para el niño. Esto es una diapo que se me desorganizó, pero bueno, lo explico rápido y la acomodo rápido. Perdón. Se salió, no sé por qué. Bueno, igual está fea, pero lo que quiero mostrar son 2 cosas.
Vieron que les hablé más temprano de la enfermedad mínima residual, que es algo que se valora al día 15, donde uno busca mediante estudios específicos de PCR inmunogenéticos, células puntualmente neoplásicas, y vemos que, ¿dónde está lo que quería mostrarles? En los niños que al día 15 tienen menos de 0,1%, ¿sí? Que son el 42%, el riesgo de recaída a los 5 años es de 7,5%. En tanto que si la enfermedad residual mínima fue mayor al 10% al día 15, el riesgo de recaída a 5 años es del 47%. Es por esto que este concepto que se acuñó hace no tanto, de todos los que nombré, es un poco de los últimos según entiendo, tiene una importancia tan marcada a lo que es el nivel pronóstico del tratamiento seguro. Esto de acá abajo muestra algo bastante parecido. Y esto otro, que también lo escuchamos nombrar muy seguido, habla de cómo se caracterizan las recaídas. Sabemos que las recaídas, por escucharlo nombrar, son recaídas tardías, tempranas o muy tempranas. Solo decir que la tardía es cuando se produce 6 meses luego de finalizado todo el tratamiento, incluso el mantenimiento. La temprana es cuando se produce antes de esos 6 meses de finalizado, pero después de 18 meses de iniciado. Y la muy temprana, antes de los 18 meses de iniciar el tratamiento. Y por supuesto, menos de 6 meses de finalizado. Y ya con esto cierro. Esto lo que busca hacer es mostrarles cómo el servicio de hematología en nuestro hospital tiene las historias de estos niños, y en dichas historias va registrando los sucesos más importantes. Esto que es el ojón y la carátula inicial, las tenemos en las historias de las carpetas negras, que no son las nuestras, pero son las que figuran en todo el historial del niño en sala 17, y podemos, si está el nene está en la sala internado, podemos acceder a esto. Quisiera mostrarles cómo se lee y qué información importante puedo obtener al respecto. Por ejemplo, encontraríamos en una de las hojas de la carpeta esta planilla donde arriba figura el diagnóstico. Lo otro que marqué es el estatus del sistema nervioso central. Esto por ahí no es tan importante para el pediatra en general, pero para que entiendan qué significa, el estatus se categoriza en 1, 2 y 3, siendo 1 en el cual no se puede objetivar al momento que haya compromiso del sistema nervioso central, porque la PL no es patológica y no es signo de focalidad. Un grado 3 en el cual se sospecha altamente, ya que la PL es patológica o encontramos un fondo de ojo alterado o una neuroimagen subjetiva. Y un estadio 2 en el cual la verdad no se puede descartar, ya sea por una PL traumática o otras circunstancias que lo haya. La parte de abajo de los días 8, 15 y 33 queda libre para las anotaciones de cuál fue el grado de respuesta en ese tiempo. Y finalmente uno lo categorizaría como un riesgo estándar, intermedio o alto. Acá tenemos en este niño, donde se diagnosticó una leucemia linfoblástica previa. Vemos que se describe la morfología de los blastos, que fueron del 55%, describen la presencia de ciertos genes de importancia en la detección, describen el estatus, grado 3, que en este caso fue por el fondo de ojo que fue hemorrágico, describen cuál fue la respuesta al día 8, 15 y 33, que fue una buena respuesta en los 3 casos, y con el global de esto se categoriza como un riesgo intermedio. Esto lo mismo, es un niño que también se categorizó como un riesgo intermedio, en este caso un estatus 1 medular, y con sus marcadores citogenéticos en la citometría de flujo. Y esta imagen no aporta otra cosa, era para seguir mostrando ejemplos de lo mismo. Bueno, esto es una hojita que aparece en historia, y esta es lo que el tan conocido ojón, que por ahí lo escuché nombrar y no lo habían visto. Y el ojón es una hoja de doble tamaño de una normal, así que va plegada. Y vamos a ver desde el día de inicio del tratamiento en adelante cada hito importante que hubo. En general arriba se pone la fecha. Si encontramos la primera hoja, el primer laboratorio va a ser del ingreso, así que tenemos acceso a él. Se ven todos los estudios screening de inicio que se hacen, que son ecografía abdominal, el ecocardiograma, la RX de tórax, estudios que puedan practicarse y que resultan con odontología. Y además se van destacando los laboratorios, dejando constancia de las quimioterapias que va recibiendo y las respuestas que tiene estos tratamientos. Esto simplemente me parece útil si uno está por guardia y a mí no le pasa algo y no está muy claro qué etapa del tratamiento está pulsando, podemos ver su ojón, lo último que figura, y sabemos qué quimio tuvo durante esa semana, qué tendencia a tener plaquetopenia tiene después de esas quimios, mirando anteriores, por ejemplo, qué aislamientos tiene, porque acá justo no encontré ninguno como ejemplo, pero si hubiera tenido una infección sea catétera SAMR, figuraría y tendríamos constancia de ello. La fecha que se puso un catéter o se puso otra cosa. Y arriba, como siempre, la importancia se le da al día 8, 15 y 33.
como hitos en los cuales se fue categorizando la respuesta medular, la enfermedad residual mínima, etc. Enfermedad residual medible, perdón. Y está abajo un poco lo mismo, donde acá nos figura, por ejemplo, el trasfondo de plaquetas, el estadio medular 1 y 2, y cosas importantes, por supuesto, como que presentó alergia a las plaquetas, para tener en cuenta más adelante en el seguimiento del niño. Así que este ojo es un gran aliado para tener un panorama del niño y saber cómo viene representándose. Importante, este ojo sí lo suelen llenar nuestros compañeros de oncohematología, pero cuando el paciente está internado en la sala es trabajo nuestro completarlo. Así que para darles una mano, siempre que roten una sala de un paciente oncohematológico y tengan el ojón, el laboratorio del día, vuélquenlo acá porque va a permitir que el niño tenga un mejor seguimiento más adelante. Y con eso finalizo. Una cosita más, igual, antes de dejar si alguien quiere preguntar algo, es que justo, bueno, ahora lo busco, pero estuvo Karina Jafar nos pasó hace poquito el link de una actividad donde uno puede, de forma autoguiada, hacer un curso de oncología pediátrica, que es este acá. Así que lo dejo para que tengan la información, entiendo que hay que anotarse y uno mismo va haciendo las clases a su ritmo y se va evaluando. Y ahora sí, finalizo. Perfecto, Kevin. Bueno, primero, muchas gracias por la clase, felicitarte. Es todo lo que uno hubiese querido saber el primer día que rota por las salas de oncohemato, y por ahí lo ve más sobre la marcha, así que para los que están en la sala, buenísimo, para los que van a ir, tienen la clase para repasarla antes de la rotación, así que buenísimo. Y nada, en realidad yo quería hacerte un comentario general, ya que hiciste varias cosas desde la práctica. Uno lo que pretende de un pediatra general es que sepa identificar la enfermedad, ¿no? Que no se coma ningún paciente que realmente es grave. Entonces el ejercicio que hacíamos, que a mí me gusta mucho más la parte clínica y del interrogatorio y demás, es ante los pacientes que ingresan, ir a buscar la historia y hablar con los padres y con el que sea el acompañante, de ver cómo se declaró la enfermedad, ¿no? Cómo fue que hicieron el diagnóstico, qué síntomas presentó, cómo se dieron cuenta, si los médicos que lo revisaron al principio o ante quienes consultaron realmente estaban atentos a eso. Cualquier paciente que se presenta con una anemia, vos hablabas de la tricitopenia y también de bicitopenias, ¿no? Entonces, siempre pensar, aquel paciente que viene por una anemia, buscar algo más en el hemograma, siempre revisarlo, palpar el hígado, el vaso, ¿sí? No olvidarse de esas cosas, que son las que uno pesquisa como primer nivel de atención, ¿no? Y después referencia. Así que, nada, por mí ese comentario desde la generalidad. No sé, Agustín, si querés, ¿tenés algo para decir? ¿Cómo andan? Yo alguna cosa puedo agregar, pero no sé si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta y tal vez sobre eso Kevin puede responder y yo lo ayudo. No sé si hay preguntas. En el chat por ahora no, en realidad agradecen por la clase, que fue muy útil y demás. No hay ninguna pregunta puntual. Bueno. ¿Vos, Kevin, querés que haga algún comentario de algo en particular? Porque es súper extenso el tema y es real que a veces estas cosas también en la práctica y estando en la sala y viéndolo todos los días se torna más simple. Por eso, tal vez yo si quieren digo algo, pero de alguna cosa que quieran que agregue. Ahí acaban de hacer una pregunta, dicen, ¿qué es un protocolo F? F. Ok, a ver, entonces lo voy a hacer un poco más amplio, porque la pregunta es muy concreta. En realidad, cuando nosotros vemos los protocolos, van a ver que hay dos grandes sociedades científicas en Argentina, que una es el GATLA, que es en realidad lo que nosotros vemos. ¿Me escuchan? Porque yo encima tengo re mala conexión, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, sí. Ok.
Hay dos sociedades científicas. Una es el GATLA, que es el Grupo Argentino de Tratamiento de la Leucemia Aguda, y la otra es la SAOP, que es la Sociedad Argentina de Oncohematología Pediátrica. Lo que uno tiene que saber en realidad es que hematología de nuestro hospital reporta a sus pacientes a lo que es el GATLA, mientras que onco de nuestro hospital los reporta principalmente a la SAOP. Eso por un lado. También es interesante saber que algunos integrantes de hematología en nuestro hospital, y una es Virginia Schuttenberg, forman parte del GATLA, y de hecho Virginia es la Sherman del protocolo de leucemia. Por lo tanto, con eso quiero decir que dentro del GATLA es la referente a nivel nacional de leucemia linfoblástica aguda. Además de eso, lo que uno puede decir es que la mayor parte de los hospitales del país reportan sus pacientes al GATLA, mientras que el Garraham y un pequeño grupo de hospitales, y mismo oncología del nuestro, reportan a la SAOP. Siendo que el GATLA recibe la mayor parte de reportes de los hospitales del país, tiene un número de pacientes similar a la SAOP, porque la SAOP recibe los reportes del Garraham, y con eso quiero decir que fíjense la dimensión que tiene el Garraham, que casi con lo que ellos reportan igualan al resto de los hospitales del país. Eso por un lado. Dicho eso, hay protocolos tanto de primera enfermedad de leucemia linfoblástica como de recaída. De primera enfermedad es un poco lo que mostraba Kevin, que vieron tanto la categorización como las distintas etapas. Sí, voy a agregar uno o dos datos del protocolo, que es más para uno tener conciencia de qué estamos hablando específicamente. Cuando los categorizamos a las leucemias linfoblásticas agudas, se dieron en 3 grandes grupos. Vieron que era riesgo estándar, riesgo intermedio y alto riesgo. Fíjense que el riesgo estándar, hablamos de estándar y no de bajo riesgo. Eso lo van a encontrar en todas las clasificaciones de leucemia, porque sería imprudente de nuestra parte, en una enfermedad tan agresiva y grave como es una leucemia, hablar de bajo riesgo. Entonces van a encontrar esa clasificación: riesgo estándar, intermedio y alto. Si hacemos el paralelo con una leucemia mieloide, van a ver que la clasificación cambia un poco y se lo divide en riesgo estándar, riesgo alto y muy alto riesgo. Entonces, tanto la linfoblástica como la mieloide tienen riesgo estándar. ¿Qué es lo que pasa? En la mieloide te salteás el grupo de riesgo intermedio, se habla directamente de alto riesgo, y el que le sigue es muy alto riesgo. Esta clasificación no es inocente, tiene que ver con que una leucemia mieloide es más agresiva que una leucemia linfoblástica, y eso ya se ve en su clasificación. Y dicho eso, me parece interesante esto que decía Kevin del 80% suelen ser leucemias linfoblásticas y un 20% son mieloides. A veces en hospitales de alta complejidad se puede ver ese sesgo y ver un 70-30. No es lo que pasó el último tiempo en el hospital, pero previamente sucedía eso. Tenían un 70% tal vez de linfoblásticas y un 30% de mieloides. Y eso tiene que ver con que al ser más agresiva la leucemia mieloide, el hospital que va a tratar a esos pacientes tiene que tener un soporte clínico que cumpla ciertas consideraciones, y por eso es que es mucho más frecuente que las leucemias mieloides se deriven a hospitales de alta complejidad, no así las leucemias linfoblásticas. Bueno, dicho esto de la clasificación, si vamos a las recaídas de las leucemias linfoblásticas, se dividen en 2 grupos, que es riesgo estándar y alto riesgo. Y ahora sí voy a retomar con un comentario que hizo Kevin, que es: una leucemia linfoblástica, primera enfermedad que debuta, es infrecuente que necesite un trasplante. Generalmente solamente con quimioterapia se curan, y por dar un ejemplo, en los años que yo llevo en el hospital, he visto 3 leucemias linfoblásticas que, primera enfermedad, requirieron un trasplante. Seguramente habrá alguna más que yo no conozco, pero quiero decir que entran aproximadamente 30 leucemias linfoblásticas por año. Piensen que yo esto mínimo hace 6 años que vengo viéndolos, serían unos 180 pacientes. Fíjense estadísticamente, si vi 3 o serán un poquito más, 3 de 180 son muy pocos los que en primera enfermedad necesitan trasplantarse. No así las leucemias mieloides, en las cuales vieron que dije que en la clasificación hablamos de riesgo estándar, alto riesgo y muy alto riesgo. Ya esa clasificación en la mieloide, el muy alto riesgo tiene indicación de trasplante. O sea que fíjense que ahí tienen otra muestra de que las mieloides son más agresivas, y que así como es infrecuente que una linfoblástica se trasplante en primera remisión, una mieloide, si está en el muy alto riesgo, tiene indicación de trasplantarse.
Y dicho eso, y con esto termino, cuando hablamos de la clasificación en recaídas, que dividimos en 2 grupos, y hablo de recaída de linfoblástica, tenemos el riesgo estándar y el alto riesgo. El riesgo estándar habla que solamente con quimioterapia, si tuviera buenas respuestas ese paciente, se podría curar de su recaída. Mientras que un riesgo alto de una recaída implica que además de quimioterapia se le tiene que ofrecer un trasplante para poder consolidar esa remisión y curarse. Y fíjense que hablo de recaída de linfoblástica y no de recaída de mieloide, porque en la recaída de mieloide no hay un protocolo específico, sino que el equipo tratante decide un poco cuál es la quimioterapia que va a llevar. Así que como para dar un ejemplo de situaciones de gravedad y de trasplante que algo lo hablaron, agrego eso de lo que habían dicho. Perfecto, muchas gracias. Sí, eso que estuvimos hablando era re importante, por ahí no quise andar mucho. Y le expliqué. Kevin, sí. Una cosa, porque en realidad toda esa introducción iba a que el F1 y F2, que es un poco lo que nombraron, que es el protocolo F, en realidad F no es un protocolo, es un bloque, que está el F1 y el F2, y esos bloques que son altas dosis de quimioterapia son del protocolo de recaída de linfoblástica. Y con toda esa introducción termino respondiendo a esa pregunta, y agrego esto. Lo que uno tiene que saber como clínico es cuáles son los bloques. No es que lo tenemos que saber, porque si uno tiene comunicación con el oncohematólogo, te lo puede referir el oncohematólogo. Pero a lo que voy es, ¿cuáles son los bloques que reciben altas dosis de quimioterapia? Y ahí está un poco, vos lo marcaste cuando hablaste de lo que es el protocolo de leucemia. Lo digo muy simple. Los bloques de alto riesgo de linfoblástica, los que se llaman RA1, 2 y 3, y se repiten, esos que Kevin nombró que eran 6 en total, bueno, esos bloques de alto riesgo, de las LLA de alto riesgo, son altas dosis de quimio. Todos los bloques de leucemia mieloide, desde el primero al último, todos son bloques con altas dosis de quimioterapia. Cualquier linfoma no Hodgkin, vuelvo a decir, no Hodgkin, sea un linfoma testicular, un linfoma linfoblástico, un linfoma de Burkitt, cualquier linfoma no Hodgkin, todos sus bloques del primero al último son altas dosis de quimioterapia. Y cualquier bloque que está haciendo un paciente con recaída también son bloques de altas dosis de quimioterapia. Entonces me parece que como clínicos está bueno conocer el dato, o si no, saber qué es lo que le tenemos que preguntar al oncohematólogo, y es justamente eso, si son bloques con altas dosis de quimio o no lo son, porque eso tiene impacto en la expectativa de neutropenia, y con una expectativa de neutropenia mayor a 7 días, hablamos de una neutropenia febril de alto riesgo, y eso tiene impacto en lo que es el tratamiento que vamos a decidir. Perfecto, buenísimo, vale la aclaración. Bueno. Bueno, creo que si no hay ninguna pregunta, quedó bastante contestado en lo que dijo Agus. Sí, sí, perfecto. No, no hay ninguna pregunta más. De nuevo, Kevin, agradecerte, me parece que los chicos esto lo van a revalorar porque para ir a rotar por la sala es como una guía práctica que les va a servir. Así que muchísimas gracias. Y les dejo esto, acuérdense, para el que le interese. Bueno. Perfecto, bueno, damos por finalizado entonces. Muchas gracias a todos. Gracias. Buen fin de semana. Que tengan un buen día. Adiós. Chao.